Buenos días a todos los participantes. Gracias por acompañarnos en el webinar La gastronomía, la experiencia del retail se transforma. Hoy nos acompaña un grupo muy interesante de expertos en la categoría de alimentos y bebidas y pues les quiero dar la bienvenida a todos ellos. Contamos aquí con la presencia de Gustavo Tome, de Córdoba, Argentina, experto consultor gastronómico, quien es un gran colega y amigo y conoce mucho, no solamente la industria en Latinoamérica, sino en Colombia. Asimismo, también nos acompaña Héctor Orozco, el director general de McDonald's Colombia y el Caribe, Arcos Dorados, quien sin duda nos va a poder compartir todos los conocimientos y aprendizajes que hemos tenido en esta actualidad. También Andrés Vélez, que actualmente lidera la marca de cocinas ocultas más exitosa de la región, quien sin duda hoy está viviendo una dinámica diferente de la industria y nos va a poder compartir todos los aprendizajes. Y por último, pues está Juan Carlos Arcila, el gran amigo y colega con el que llevo haciendo negocios más de 10 años, quien lidera la marca de comida italiana Il Forno, que tiene ya presencia en varias ciudades de Colombia. Entonces, para dar comienzo también presento a Tomás Uribe, quien me va a acompañar hoy en la moderación de este webinar y que también nos va a poder compartir qué está pasando y cómo ven los desarrolladores la actualidad y los retos de la industria de alimentos y bebidas en Colombia. Entonces, sin más preámbulo, quisiera entonces comenzar con la primera pregunta, diciendo antes que en un país como Colombia, donde existen alrededor de 100.000 restaurantes que representan 35 billones de pesos en ventas anuales y generan un poco más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos, la actualidad del COVID-19, ¿qué retos y aprendizajes le ha traído a la industria de alimentos y bebidas? Y quisiera comenzar esta pregunta haciéndosela a Héctor Orozco, quien como líder de McDonald's Colombia y varios países del Caribe nos pueda compartir un poco cómo su compañía está viendo estos retos y aprendizajes. Bueno, gracias David, buenos días, bienvenidos a todos. Espero que todos estén con salud y cuidándose, así como sus familias y sus amigos. Bueno, primero que todo, pues esto es un desafío que es para todos. Nadie estaba preparado, digamos, para esto. Sin embargo, en el caso específico de nosotros en McDonald's, Arcos Dorados en Latinoamérica, eh, lo primero es construir sobre lo que nosotros somos expertos. Todo lo que tiene que ver con eh, la higiene, la salubridad y los estándares que nosotros tenemos es parte de lo que nos ha ayudado a seguir profundizando y reforzar todo lo que nosotros hacemos en el día a día para garantizar la mejor inocuidad, obviamente, y todo lo que hoy en día es más relevante para los clientes. En ese sentido, servicios como el de delivery, que nosotros ya lo teníamos, pero profundizamos en los detalles de higiene, haciendo, por ejemplo, que cualquier domiciliario al llegar tenga que sanitizarse las manos, que tenga que limpiar los maletines y nosotros darles todos estos implementos. Ajustamos un protocolo también, por ejemplo, sin contacto en los domicilios, en donde en ningún momento el domiciliario entra en contacto con nadie al tener una ruta dentro del restaurante de cómo reclamar ese domicilio, pues es parte de construir sobre nuestras fortalezas. El servicio al automac, en ese caso, pues evidentemente es una gran fortaleza también porque es un servicio que es muy conveniente donde hay muchos menos actores. No entra ni el domiciliario, ni el maletín, ni el vigilante del conjunto, ni el ascensor, ni la canasta, ni los implementos que entran hoy, digamos, entre el domicilio
y la persona, sino que tú vas en tu auto y reclamas. Y ahí, digamos que una de las primeras cosas que hicimos en ese sentido fue construir sobre nuestras fortalezas. Es un reto, evidentemente, por la incertidumbre que genera todo el tema, pero ahí es donde lo más importante ha sido para nosotros trabajar multidisciplinariamente, ver cómo sacamos de lo mejor de cada uno de los departamentos que trabajan con nosotros en los países y al sacar lo mejor de cada uno, ver cómo en equipo salir adelante, pues nos permite tener ideas y cosas que nos ayuda realmente a pensar más en el futuro y en cómo prepararnos para atender a nuestros clientes de la mejor manera. Y en ese sentido, pues para nosotros, pues así como el trabajo, digamos, transversal e interdisciplinario con nuestras disciplinas, pues es clave tener también las alianzas y alianzas obviamente con proveedores, en donde evidentemente compañías como la nuestra que se fundamenta en trabajar con proveedores en los que duramos muchos años, pues en estos momentos es mucho más fácil salir y prepararte para el futuro con estas alianzas y con este tema de los proveedores. Había ya avanzado bastante en los diferentes canales de venta y eso le ha permitido afrontar la coyuntura de una manera diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, Juan Carlos de Il Forno, que es un restaurante de servicio a la mesa, mantel, ¿cómo así, digamos, estos retos y aprendizajes y cómo lo visualizan desde tu negocio? David, buenos días a todos. Lo primero es que nosotros desde hace más o menos 2 años veníamos trabajando de manera coherente en todo un ejercicio de omnicanalidad, entendiendo que el servicio físico, digamos que es la razón de ser de estos negocios, pero que hay había unas tendencias que llevaban a que llevar el producto a la premisa del consumidor. O sea, no que el consumidor venía, sino que nosotros teníamos que llegar. Nos llevó a pensar desde hace más de 2 años cómo lo hacíamos. Esta compañía, digamos que desarrolló su esquema de domicilios desde hace más de 10, pero la idea era cómo éramos capaces de entrar en el mundo digital y comenzar a apoyarnos en una cantidad de herramientas que existen hoy para poder, digamos, llegar al consumidor. En ese escenario, creo que ilforno.co, que es digamos que nuestro e-commerce más relevante, porque Oaxaca, que es la marca mexicana que también tenemos, también tiene su propia página, pero ilforno.co se ha vuelto el centro de nuestra omnicanalidad y lo que hemos tratado de hacer es cómo unimos todos los ejercicios de marketing digital, todo el ejercicio de redes sociales, para que no solamente muestren una experiencia o muestren lo bonito del producto, sino que se vuelvan unos canales de venta adicionales. En ese escenario, creo que somos el primer restaurante que usa Instagram, Facebook y Google Shopping como canales comerciales y sin duda eso ha abierto puertas a una cantidad de consumidores que de otra manera no hubieran podido llegar o la única manera de llegar hubiera sido a través de las plataformas estilo Rappi o Uber. Entonces digamos que el fortalecimiento de esos canales digitales que lo habíamos hecho de manera voluntaria, lo habíamos hecho como parte de la definición estratégica de la compañía, hoy nos ha servido para hacer un canal adicional de ventas. Y creo que lo segundo este es un sector que en términos de protocolos de bioseguridad, en términos generales, los actores que son normados, que son legales, por decirlo así, hace parte del ejercicio normal. De hecho, creo que si hay alguien que sigue protocolos y que tiene la regulación encima, por decirlo así, somos nosotros. Lo que hemos hecho es fortalecer el ejercicio de bioseguridad desde nuestra planta de producción hasta la entrega del producto al cliente, ¿cierto? En la premisa de él, y digamos que el cliente ha valorado ese ejercicio. Entonces, yo creo que esas han sido como las dos herramientas principales para poder conseguir que en esta época donde hacer cualquier venta no es fácil, nosotros hayamos podido desplegar unas herramientas que nos han permitido sobreaguar un poquitico este momento. Gracias, Juan. Quería entonces también aprovechar y escuchar a Gustavo, quien
tiene la posibilidad de tener un alcance de diferentes categorías y marcas y preguntarle cómo tus clientes y cómo tú visualizas esa omnicanalidad que menciona Héctor y Juan Carlos. ¿Cómo ves esos aprendizajes y retos? ¿Crees que toda la coyuntura COVID-19 está dinamizando bien esos diferentes canales o crees más bien que no, digamos, están permitiendo que las marcas potencialicen sus ventas? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que yo observo es que lamentablemente el COVID llega en un momento en el cual la industria gastronómica no estaba preparada para la tecnología y es el único canal que te puede salvar la empresa hoy. Entonces, haber dejado el negocio en manos de las aplicaciones era muy bonito antes de la crisis porque vos tenías una fila en el restaurante que el domicilio representaba el 10 o el 15% de la venta. Cuando de un día para el otro ese pasa a ser tu principal canal de venta, te das cuenta que si tu negocio crece a ese ritmo en ventas, pero en aplicaciones, vos te quebrás y la aplicación se enriquece. Y creo que es el gran dilema que existe hoy en el mundo. Yo soy participante de un grupo de críticos desde que arrancó la crisis con los aplicativos, siendo que asesoro algunas marcas de ellos, y la poca solidaridad que ha habido en las aplicaciones, es más, están siendo oportunistas ahora en cobrar hasta más, o a la gente que ha ingresado nueva, subirle las tasas, está llevando a que el sector se lo lleva puesto, por decirlo así. Entonces el aprendizaje más grande que hay acá es el siguiente, es que lamentablemente el sistema de servicio a la mesa y el empresario exitoso no visualizaba el marketing digital como algo necesario, sino yo tengo la fila, no me jodan, a mí me va súper bien, yo no necesito domicilio, yo no necesito marketing porque tengo mucha gente, muchos clientes, 30 años en el mercado, y eso nos lleva a una coyuntura que no es de ahora, es de hace 20 años atrás, donde lamentablemente en el sector que se observa, la mayoría de empresarios gastronómicos exitosos son mayores de 50 años, y porque tienen una empresa de 15, 20 años en el mercado o más de 20 años. La ignorancia hacia la tecnología los lleva a pensar que como yo no lo sé, mejor no lo hago. Entonces hay una resistencia al no tecnificarme porque el dueño gastronómico o el empresario siente que pierde el control de su compañía. Entonces el primer problema que yo encuentro es que el empresario gastronómico no está preparado para la tecnología. Y el segundo, que en esto que uno empieza a ayudarles, ellos encuentran en la agencia de publicidad o de marketing la solución. Y la agencia digital también tiene que cambiar. O sea, hoy si yo sigo manejando las cosas como las manejaba antes del COVID, estoy cometiendo un grave error, porque lo que dice Juan de Informe es la verdad. Hoy pescar un cliente y una venta en digital no es lo mismo que antes de la crisis. Entonces, si yo no tengo una empresa o una estrategia de marketing especializada en manejo de venta de e-commerce, es muy difícil lograr la transacción. Por más que tengas el mejor e-commerce, las mejores motos y la mejor comida del país. Entonces, acá hay un tema de marketing digital que muy pocos gastronómicos lo saben manejar, y lo que yo veo es que lamentablemente esta crisis se va a llevar puesto a grandes jugadores. Hoy las empresas más golpeadas no son las pequeñas, son las grandes. Entonces, es ahí donde yo veo la desesperación o todavía algunas comisiones. No voy a dar nombres, pero las grandes marcas de su país, yo soy tal, a mí no me afecta, y mes a mes están sacando rentabilidad o riqueza para pagar deudas y pérdidas. Eso es insostenible en el mediano plazo. Entonces, lamentablemente el aprendizaje que deja esto, para mí, es que la empresa que no piensa en tecnología y el dueño gastronómico que no abra su cabeza y se deje ayudar en marketing digital no va a sobrevivir esta crisis. Gracias, Gustavo. Y compartimos el punto de vista en que seguramente muchas compañías de alimentos y bebidas no estuvieron preparadas, pero también la realidad es que en estos 3-4 meses de coyuntura pues se han ido preparando con buenos resultados. Es decir, ya cuando un canal de domicilios pasa de representar el 10%, como tú mencionas, a cifras que llegan casi hasta el 40%, pues finalmente ve uno una dinámica diferente y cómo ese dueño de restaurante
finalmente ha tenido que entender la importancia de desarrollar esos diferentes canales y la omnicanalidad. Y aquí viene entonces, para finalizar y preguntarle a Andrés, él pertenece, digo yo, de pronto a ese grupo selecto de sectores gastronómicos que han tenido una evolución rápida y que finalmente se han convertido en la solución de ventas digitales y virtuales y domicilios en el mundo. ¿Cómo desde tu sector has visto estos aprendizajes y retos, y cómo creen que tu industria de cocinas ocultas en particular va a impactar positivamente los restaurantes? Hola David, buenos días. Tomás, Gustavo, un saludo especial a Héctor y a Juan Carlos, y mensaje de solidaridad por los días que estamos pasando, pero también convencido de que van a salir fortalecidos después de toda esta situación que estamos viviendo. David, sí, el mundo en el que vivimos fue diseñado y construido para que las personas vivamos en las calles, comamos en las calles, en los restaurantes, compartamos y vivamos experiencias en ellos mientras satisfacemos nuestras necesidades básicas. Hoy en día vivimos en nuestras casas, trabajamos desde nuestras casas, y esas necesidades hay que seguir satisfaciéndolas de una manera distinta, y como lo decía Gustavo, la tecnología entra a jugar un papel fundamental en toda esta situación que estamos viviendo. Esta situación ha hecho que los restaurantes, digamos que atendían al público de manera tradicional, hagan lo obvio, y es desde su propia infraestructura, como la tienen y como funcionan hoy en día, han migrado o le han dado la importancia al delivery, pero desde sus restaurantes tradicionales, lo cual desde el punto de vista de los costos, y hablando en particular del momento coyuntural que vivimos, no me refiero a lo que viene después de esto, pero en este momento coyuntural resulta una estructura supremamente costosa, que hace que la operación sea bastante ineficiente. Entonces, el principal reto es cómo atiendo este mercado, cómo puedo profundizar y aprovechar el canal digital y de venta de domicilios de la manera más eficiente posible. Y ahí es donde nosotros, como Cocinas Ocultas, jugamos un papel fundamental de aliado de los restaurantes para ofrecerles una solución y un espacio hecho y diseñado única y exclusivamente para vender a través de este medio, que en últimas, podemos poner cualquier ejemplo, pero un restaurante que funcione en la zona T, por decir cualquier zona de Bogotá, hoy en día pudiera tener las mismas ventas en delivery que tiene una cocina oculta nuestra, por ejemplo, en La Castellana, que atiende el mismo radio de despacho, con una estructura de costos muy distinta entre la primera y la que mencionamos posteriormente. Entonces, creo que ese es el principal reto que estamos viviendo, que los restaurantes tienen, y nosotros resultamos y nos ponemos a disposición de los restaurantes para darle las herramientas y darle el espacio que cumple con todas las características para que puedan ofrecer desde nuestros espacios unos productos deliciosos, y que al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, puedan tener una estructura de costos que los haga eficientes y ganar finalmente durante este periodo. Vale, Andrés, muchas gracias. Muy claro, de acuerdo. Eres un jugador importante. Las cocinas ocultas y sus diferentes operadores son un jugador muy importante, no solamente en la actualidad, sino que sin duda llegaron para quedarse. No quiero dejar de mencionar que ya llegamos a los 300 conectados. Ya nos están en este momento sintonizando y escuchando las buenas opiniones que ustedes, los panelistas, tienen. Para terminar esta pregunta, le quiero hacer la pregunta a Tomás ya desde, digamos, la óptica del desarrollador. Ahorita Gustavo Tome
fue crítico en mencionar que los proyectos de centros comerciales en la actualidad no tienen una infraestructura inmobiliaria acorde a las necesidades de omnicanalidad que todos los panelistas han mencionado que es súper importante desarrollar. Entonces, Tomás, desde tu óptica de desarrollador, quisiéramos conocer cuáles son esos retos y esos aprendizajes que genera el COVID-19 en la industria de alimentos y bebidas que los centros comerciales deban tener en cuenta y aprovechar. Nosotros creemos que los centros comerciales ya deben dar un paso y dejar de llamarse centros comerciales. Deben llamarse más bien centros urbanos. Creo que la noción de un centro donde simplemente hay comercio y la gente va solo a comprar es una noción ya que perdió su vigencia. Y en este nuevo paradigma de centros urbanos hay varios pilares fundamentales. Uno de ellos es la experiencia. Por más virtualidad que haya, la necesidad de conexión entre seres humanos es algo que no va a expirar. Puede que pare por unos días por estas circunstancias sanitarias, pero creo que un anhelo común que he encontrado en las personas con las que he hablado es que no vemos la hora que pase esto para salir a tomar una cerveza, comer una carne con unos amigos y compartir. Entonces, primer pilar, la experiencia, esa posibilidad de permitirnos conectar a las personas, de socializar, de compartir momentos importantes. Ahí en nuestro Bogotá, la gastronomía es uno de los ejes de la experiencia, está concentrada en 3 sectores. Uno, la plazoleta de comidas, que la llamamos el hangar, va a estar tematizada como un hangar de aviación. En el centro de ella va a tener un avión DC-3 original de la Segunda Guerra Mundial restaurado, que es un avión que posterior a la guerra estuvo volando en el Amazonas llevando a medicinas a comunidades apartadas. Entonces tiene una historia muy linda y va a ser un playground. Entonces queremos que el hangar, esa gran plazoleta de comidas rápidas, sea donde se viva la experiencia familiar. Tenemos otra zona que se llama la zona N de nuestro, así como Bogotá tiene la zona T, la zona G. Si uno mira el eje central de la ciudad, que es la 26, no cuenta con una zona de gastronomía agradable, donde uno pueda ir a tomarse una cerveza, luego pase a un restaurante, oiga unos músicos tocando. Entonces esa zona N va a estar customizada como un mercado gastronómico, como por ejemplo el Chelsea Market, como Mercados del Río en Medellín, para dar un ambiente muy cálido, que no sea el típico ambiente de centro comercial donde la gente va más a comer a la carrera y a irse, sino donde se presten ocasiones de uso como celebrar un aniversario, una promoción del trabajo, un grado, etc. Y el tercer componente de la experiencia gastronómica en nuestro Bogotá son las cocinas ocultas. Creemos que los centros comerciales están llamados a prestar una función como centros de entrega de última milla. La capilaridad que logran los puntos de venta de los centros comerciales en todo el territorio nacional es difícil de replicar. La ubicación sobre avenidas principales, en nuestro caso estamos a una cuadra de la avenida 26, estamos sobre la avenida Ciudad de Cali y estamos sobre la avenida Mutis. Entonces es una ubicación que para esa última milla da un acceso privilegiado, y por eso en esa propuesta de última milla nos parece fundamental contar con un operador de cocinas ocultas que nos ayude a darle suministro de delivery al 1.3 millones de habitantes que tenemos en 15 minutos a la redonda y a los 60.000 empleados que tenemos en 5 minutos a la redonda, 20.000 de los cuales están cruzando la calle en Conecta. Gracias, Tomás. Vamos a pasar a la segunda pregunta con un preámbulo, y es que hemos hablado de omnicanalidad, hemos hablado de la posibilidad de vender a través de redes sociales, como lo mencionaba Juan Carlos,
el gran desarrollo histórico que ha tenido McDonald's con los drive-thru y los automax, domicilios y demás, las cocinas ocultas, pero hay una realidad y es que la industria de alimentos y bebidas es extensa. Tenemos restaurantes de comidas rápidas, tenemos restaurantes de casual dining, tenemos restaurantes de alta cocina. Y quiere decir esto que no todas las marcas tienen la posibilidad de poder vender bien o de la manera adecuada a través de estos nuevos canales. Es decir, hay algunos restaurantes que no van a tener dentro de su propuesta de valor, pues poder vender a domicilio, porque sin duda, como lo hablaba Tomás también, pues la experiencia es un capítulo importante y en ese orden, pues no tienen contemplado desarrollar esos canales o no les interesa. Entonces, con base, digamos, a esta pluralidad y a estas diferencias que existen entre las subcategorías que tiene la industria de alimentos y bebidas, le quiero preguntar a cada uno de los panelistas que se atreva a compartir cómo cree que se va a distribuir las ventas una vez termine el COVID. Es decir, ¿cómo cree cada uno de ustedes que una vez termine el COVID-19 van a terminar representando las ventas de domicilio, las ventas presenciales, las ventas a través de social selling? ¿Cómo creen que va a ser esa nueva distribución? Como lo decía Gustavo ahora, antes del COVID, los domicilios representaban el 10%. Hoy los domicilios están representando entre el 30 y el 50%. Ahora la pregunta es, ¿cómo creen que van a ser esos porcentajes de los diferentes canales terminada la crisis sanitaria del COVID-19? Y no sé si para esta pregunta comenzamos con Gustavo, que ha sido pues crítico de todo lo que está sucediendo. ¿Qué opinión tienes y cómo crees que va a distribuirse esas ventas de aquí a el futuro? Ok. Bueno, David, acá el primer problema que hay es que el futuro es bastante incierto todavía y hay dos escenarios. El trabajar en la crisis y lo que va a pasar después de la vacuna. Entonces, de acá a la vacuna, que se calculan de 12 a 18 meses, la transición es, ya hay países que Ecuador abrió ayer restaurantes con un 30%, Perú ya tiene el protocolo avanzado para abrir en un mes, Colombia está trabajando también, Brasil también, México también. Va a haber unas aperturas graduales. Entonces, ¿los porcentajes van a cambiar? Sí. Está claro que el canal de e-commerce propio y el de domicilios va a seguir siendo significativo para las compañías después de la crisis. ¿Por qué? Porque lograron capturar clientes nuevos. Los que hicieron bien las cosas han abarcado con sus zonas de entrega, que antes eran 25 cuadras, ahora llegan a 50 o 60, una clientela que no la tenían en ese canal. Y está claro que la seguridad de los consumidores va a hacer que muchos todavía ya se acostumbren a este modelo de servicio a domicilio que venía con una curva de crecimiento altísima en aplicativos y ahora con toda la oferta propia de los restaurantes se han dado cuenta que comer en la casa también está bueno, hasta a veces más barato, y vivir la experiencia de cocinar y de juntar la familia también está generando una experiencia in-house que antes no la tenías. No hacer fila, no esperar para sentarte, poder hablar de temas privados en tu casa con tu pareja, con tu familia, que no lo puedes hacer a veces en un restaurante. Entonces yo creo que la tendencia de consumo va a cambiar. Yo creo que el domicilio y el e-commerce va a seguir por encima del 30-40% o se va a sostener, pero lo que va a pasar, ni bien ocurra la vacunación y la libertad total y se acabe la restricción de los 2 metros, que el vidrio, que el acrílico, o sea, que volvamos a la normalidad de antes del COVID, va a haber una reventada en los restaurantes que se calcula que va a durar de 3 a 6 meses. O sea, es como el libertinaje de estar en una prisión y que te sueltan así, como un ave que está en una jaula y le abren la jaula, bueno, va a salir volando. Entonces, eso va a ocurrir en el primer trimestre o semestre. Pero ¿qué va a pasar? Acá hay un indicador interesante a tomar en cuenta. Es que los restaurantes se van a oxidar. O sea, van a estar fuera de ritmo. Van a verse oxidados sus cocineros, no va a haber meseros
sea, aunque parezca raro, se van a perder el ritmo y se van a oxidar muchas operaciones. Y en esa locura de salir a comer, ese frenesí, de salir a vivir la experiencia y de juntarme, emparcharme con mis amigos, solamente las empresas que vuelvan a dar una experiencia buena son las que van a sacar provecho de esa situación. Y la gran mayoría que no lo logre porque no está preparada para esto, no va a sacar un buen fruto de esta dinámica. Pero después de esa curva, después de ese periodo que va a ser corto, lo que indica es que la normalidad va a volver, o sea, el ser humano va a volver a, como somos un animal de costumbres, las costumbres van a prevalecer y nuevamente la gente buscará el Día de la Madre para ir a un restaurante, el Día del Padre también, y especialmente va a ser un momento muy de celebración. Entonces, está claro que la experiencia, que es lo que hablaba Tomás, va a ser clave, y el negocio que no la vendía, como está acá Carlos, un negocio de comida rápida, capaz que no, que en el tiempo que te atiende la experiencia es muy corta, va a tener que trabajar muy bien el tema de experiencia, porque la gente durante el COVID se ha dado cuenta que comer en la casa también es más barato, que hay oportunidades comerciales, que cocinar no es tan complejo, y eso va a cambiar un poco la tendencia. Entonces, está claro que el canal de crecimiento va a seguir siendo el e-commerce y el domicilio hasta que se vuelvan a equilibrar los niveles estándares que se manejaban antes del COVID. Pero está claro que la tendencia de consumo por aplicaciones o por plataformas y por cocinas ocultas, como lo decía el señor de Cocinas Ocultas, es importante y va a seguir creciendo, y eso ya va a quedar marcada como una tendencia. Y es muy difícil cambiar una tendencia. Ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo acá. Acá estamos conectados 6 personas hablando. ¿Cuál de nosotros tiene corbata? Ninguno. ¿Sí? Y la tendencia hubiera sido que seguramente si este webinar lo hacíamos un año antes del COVID, seguramente 2 o 3 tendríamos con una corbata y un saco puesto. Entonces, eso uno va cambiando la tendencia, y la tendencia de consumo se adapta también a lo que el nuevo usuario está buscando. Entonces, yo creo que los porcentajes van a ser esos, y va a depender mucho de que cómo cada país maneje esta regulación en el COVID, de las aperturas parciales y de cómo la gente comparte esa experiencia. Lo que nos dicen los indicadores hasta ahora es que es muy mala. En Europa ya lo hicieron y la verdad que la experiencia de ir a comer con un plástico, con una cápsula, es terrible. Entonces, no está haciendo que los protocolos de seguridad no están funcionando. Solamente ahora en Islas Canarias y en algunos lugares que ya han abierto la playa y lugares abiertos están llevando el protagonismo, porque justamente al tener la distancia o el distanciamiento social, uno logra vivir una experiencia muy similar a la que era antes del COVID. Entonces yo creo que esas son las tendencias desde el punto de vista después de la vacuna y en estos 12, 18 meses hasta que salga. Gracias, Gustavo. Y tú hablabas de que entonces las plataformas de domicilios digitales van a tener un crecimiento sostenido entre el 30 y el 40%. También mencionabas la nueva costumbre de comida a la casa, donde, por ejemplo, Il Forno pertenece a una iniciativa muy interesante en la que la comida se envía al cliente usuario a través de unos protocolos para que el cliente termine de hacerla en su casa, y esa, digamos, se está dando una tendencia muy importante con eso. Juan, desde tu óptica, ¿cómo estás viendo entonces esos nuevos canales y esas distribuciones? ¿Estás de acuerdo con Gustavo que este canal de ventas de domicilio continuará con un crecimiento sostenido entre el 30 y 40%? ¿Estás de acuerdo también con Gustavo cuando mencionaba que una vez las marcas de alimentos y bebidas puedan tener una apertura al público para volverlo a atender de manera directa, va a haber una desbandada y, digamos, unas compras aceleradas dado el confinamiento? David, lo primero es que nosotros, cuando comenzamos este proceso pre-COVID, por decirlo así, las ventas digitales eran alrededor del 10-12% de las ventas totales. Vemos que con la cantidad de actividades que hemos hecho alrededor del ejercicio digital y el desarrollo de nuevos portafolios, como lo comentabas, todo el tema de congelados, de kits para hacer en casa, entendiendo que se generó una nueva ocasión de consumo, a veces casi la única,
que era cocinar en familia. Ese fue el único plan, por lo menos el primer mes y medio. Digamos que nos ha empujado a tener hoy alrededor del 30-35% de la venta que traíamos. Es que ahí la pregunta que uno se tiene que hacer es si ese número alcanza para sostener estas compañías. En el caso nuestro, el 30 o el 35 no es suficiente para generar EBITDA positivo, y las compañías de este sector y de cualquiera vivimos del EBITDA, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, y pegándome a lo que dice Gustavo, yo sí creo que es muy oportuno comenzar a que nosotros seamos los pilotos dentro de centros comerciales y los que tienen o los que tenemos puntos standalone, a ver el cliente cómo empieza a sentir esos protocolos que cada una de estas compañías ha desarrollado. Esas adopciones no son rápidas, esas adopciones no son de un día para otro. Los que han tenido la oportunidad de visitar centros comerciales en Medellín esta semana, el tráfico es mínimo, sobre todo porque una industria como la nuestra es un jalonador de tráfico en los centros comerciales, casi que nos volvemos como un ancla del centro comercial. Y la verdad yo sí considero que es clave comenzar, que nos dejen abrir, que dejen que los clientes vayan y vivan la experiencia para empezar a ver qué nos pasa. O sea, entre más nosotros nos demoremos, más tiempo vamos a tardar en entender ese consumidor cómo entiende esa nueva realidad. Entonces, en términos de porcentaje, yo estoy alineado con lo que Gustavo dice. El tema es que ese porcentaje a nosotros no nos permite subsistir. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a la nueva normalidad rápido de tal manera que eso nos dé aire y nos permita pensar que hay una luz al final del camino? Perfecto, Juan. Ahora quiero pasar a Andrés, porque sabemos que su compañía es una compañía con presencia mundial. Quiere decir que puede tener data no solamente de la región, sino también de otros continentes. Andrés, cuéntanos un poquito, ustedes desde Cocinas Ocultas, ¿cómo ven estos crecimientos de los canales y cómo creen que se van a comportar una vez termine el COVID-19? David, antes de esta situación en la que estamos viviendo, cualquiera de nosotros podía acceder a su celular y tener la opción de cerca de 5,000 restaurantes para pedir desde su aplicación favorita, ¿cierto? Si revisamos 5 años atrás, nada de eso era posible. O sea, tuvimos una transformación súper acelerada gracias a la tecnología en los últimos 5 años. Y hoy solamente en Bogotá se generan cerca de 2 millones de órdenes mensuales a través de estas aplicaciones, sin ni siquiera mencionar lo que llamamos el self-delivery, que es el restaurante que hace su propio domicilio, que todavía tiene una participación de casi el 50% del total de los domicilios que se hacen en Colombia. Como Tomás decía, como Gustavo decía, quiero decir, esta es una industria que está creciendo a tasas abismales. Antes del COVID, para ni siquiera mencionar esta situación que ha catalizado este crecimiento, teníamos tasas del 25-30% anuales de crecimiento a través del delivery. Así que toda esta situación y el periodo en el que estamos viviendo definitivamente va a hacer que existan cambios en los hábitos de consumo. Tú mencionabas el pickup y yo creo que aquí entre nosotros está el mayor operador de pickup que hay en el mundo, que es McDonald's, a través de sus tan populares drive-thrus. Pero aparte de McDonald's, son muy pocos los restaurantes que han podido hacer exitosa, digamos, este canal de ventas, porque su infraestructura no se lo permite. Entonces, yo creo que después de esta situación que vivimos, habrá una selección natural donde solo los más fuertes, inteligentes y ágiles para adaptarse a estas nuevas costumbres van a poder sobrevivir. Y estos restaurantes van a tener una participación muy, muy importante, digamos, post-COVID, donde seguramente
volveremos a vivir experiencias en los restaurantes, vamos a querer estar con nuestras familias en ellos, pero también vamos a querer tener tiempo en familia, compartir en casa, y sin duda la participación de delivery va a aumentar. En los análisis que nosotros hemos hecho, se estima que post-COVID los restaurantes pudieran tener una participación del 65% de venta directa y 35% a través de delivery, cuando hoy en día un restaurante exitoso, como lo mencionaba Juan Carlos, tiene entre el 10 y el 15% de su participación a través de este canal de ventas. Perfecto. Entonces, veo pues que hay un consenso en que definitivamente las ventas a través de delivery van a agarrar un protagonismo mayor que el que se tenía y se va a mantener. Sin duda, Héctor representa también entonces una compañía que ha sido pionera, como lo mencionaba Andrés, en estos capítulos de pick-up y de domicilios. También sabemos pues que McDonald's ha involucrado dentro de sus puntos de venta mucha tecnología a través de los tótems digitales donde se pueden hacer las compras contactless. Entonces, Héctor, cuéntanos, una compañía tan grande como la tuya, ¿cómo visualiza, digamos, la distribución de ventas post-COVID? ¿Cómo lo están interpretando y si creen que, como todos los demás panelistas han compartido, los deliveries van a tener un protagonismo mayor que el que se tenía? Mira, yo quisiera compartir, pues, dar mi respuesta como en tres partes. La primera, darles unos datos. La segunda, hablar un poco de por lo menos cómo lo vemos nosotros en el corto y mediano plazo. Y la tercera, un poco más a largo plazo. Respecto a los datos, nosotros hemos hecho, digamos, una serie de estudios que estamos haciendo semanalmente para ver la evolución. Y, por ejemplo, la cantidad de gente que está dispuesta a hacer takeout o ir a un servicio que atienda al auto, pasó del 2.1 al 8.4% en Colombia del total de la gente. Se cuadruplicó en 8 semanas. Gustavo mencionaba obviamente este tema de tendencias y cómo viene en 8 semanas que 4 veces la gente quiera más takeout y domicilios, pues nos habla de algunas cosas que les voy a terminar de contar con algunos datos que tengo. Por ejemplo, a nivel de domicilios, el 8% de la gente estaba dispuesta a hacer domicilios, ahora estamos cerca del 19%, eso ha tenido un crecimiento del 250% de la gente que está dispuesta a hacer un domicilio, ¿no? También es importante mencionar que todo el mundo ha abierto y ha entrado, y algunos que no estaban en servicios de domicilios ahora entraron, con lo cual no es que todos crecieron a ese ritmo, sino que evidentemente la gente está más dispuesta. Ahora bien, mira por ejemplo que el takeout específicamente pasó del 3.8 al 14.7% de la gente. El takeout está prácticamente igualando la gente que quiere hacer domicilios. ¿Por qué? Hay algo importante y es que el 30% de la gente estaba contenta cocinando al principio, y me incluyo. Ahora, después ya esa pasión y esas ganas de cocinar, evidentemente tenemos personas que tienen más habilidades, o que tienen, digo porque yo no las tengo, entonces que tienen más habilidades, les gusta, encontraron su pasión ahí, pero hay un 30% de gente que dice, estoy cansado de cocinar, no quiero cocinar más. Y también de alguna forma, lo mencionó Gustavo, y lo mencionó Juan Carlos, el tema del domicilio le genera ciertas preguntas y evidentemente ir a hacer el takeout pues lo impulsa mucho más porque siente que está mucho más seguro, él mismo está recogiendo su pedido, garantiza el tiempo, tiene más cosas en sus manos y claramente el ser humano pues está más contento cuando tiene más control, ¿no? Cuando tiene más control de esto. Ahora, había un 23.6% de gente que declara que iba a dejar de comer afuera, ¿sí? Por todo el tema del COVID cuando empezamos. Ahora estamos en menos del 20%, o sea, un 20% de esa gente se está devolviendo porque evidentemente el ser humano es un ser social.
Y a nosotros nos gusta salir, compartir, ver otra gente. Muchas veces íbamos al centro comercial a comernos un helado y a ver gente, porque ni siquiera íbamos a comprar algo. Y en ese sentido creo que esa tendencia va a ir cambiando y digamos ya con esto voy a la segunda fase, que es ¿qué creo yo que va a pasar en el corto y en el mediano plazo? Creo que servicios como takeout y estar preparados para hacer este tipo de servicios como takeout y los restaurantes que tengamos la habilidad de tratar de transmitir una experiencia adicional para ese cliente, entendiendo cuál es la necesidad que tiene, evidentemente vamos a poder agarrar una porción más grande del pie. Entonces hablamos, ustedes mencionaron, por ejemplo, el tema del servicio al auto o la moto, los patines, la patineta, porque ahí pueden pasar con lo que quieran desde que tenga ruedas. Este tipo de servicios, digamos, se hacen muy convenientes porque tú vas al centro comercial y de pasada vas con una opción que es sin contacto para tomarte el pedido, sin contacto para cobrarte si pagas con tarjeta y prácticamente sin contacto al entregarte la bolsa porque nadie te toca. Hay una base acrílica, hay una máscara acrílica, hay un tapabocas. Evidentemente es un servicio que por la rapidez, por la eficiencia y por permitirte estar más en control de tu experiencia, va a tomar mucha relevancia. Y no es exclusivo de los Automac de McDonald's. Como decía Juan Carlos, los que tienen standalone seguramente tendremos o tendrán la habilidad de buscar alguna forma en la que puedan atender a ese cliente y atender esa necesidad de ser conveniente, de transmitirle esa experiencia y de permitirle estar más en control con lo que él quiere. Entonces, lo que nosotros consideramos que el takeout o el automac, digamos, va a crecer en esa misma proporción, es decir, 2 o 3 veces lo que hoy la gente está habituada a hacer. En Colombia, por ejemplo, algunas personas no les gustaba comer en su carro. Los colombianos somos muy de mantener el carro muy bonito en general y creo que eso es parte de las cosas que van a ir cambiando en términos de tendencias y que van a permitir que muchas más personas utilicen este servicio al carro o el takeout. Eso en el mediano plazo. Y evidentemente en el largo plazo estoy totalmente alineado con Gustavo. Y es las personas queremos salir, yo no digo quieren, queremos salir más, queremos poder compartir, queremos ir más a nuestros restaurantes, estar más cerca de nuestra gente, estar más cerca de nuestros comensales, estar más cerca de los chicos que trabajan con nosotros, porque por lo menos a mí, hablo por mí, nos gusta más estar ahí. Y en ese sentido va a haber un boom. Todo el mundo va a querer salir, muchos vamos a estar cansados de cocinar, muchos vamos a estar cansados de hacer cosas, digamos, en la casa y vamos a querer poder divertirnos, entretenernos, hacer cosas en ese sentido. Sobre la tendencia de los domicilios, yo creo que van a tener como una tendencia ondulatoria en ese sentido. Han venido con un crecimiento muy importante, pero de nuevo, y eso lo vamos a hablar más adelante en otra pregunta, los desafíos en términos operativos que han tenido lastimosamente no los han logrado alcanzar y si hay muchas personas que no están queriendo los domicilios. Entonces te diría yo en el corto plazo, evidentemente, los domicilios han tenido un crecimiento importante. En el mediano plazo creo que takeout va a tomar mucha relevancia y que la gente va a querer tener un poco más de experiencia y estar más en control también de su experiencia, de su comida, etcétera. Y en el largo plazo, evidentemente, vamos a querer salir más. Muy claro y aprovecho, nos están haciendo varias preguntas los participantes al webinar. Si más adelante hablaremos del capítulo experiencial en los restaurantes, porque sabemos que una vez termine la coyuntura, como lo han dicho todos ustedes, la experiencia va a ser un capítulo importantísimo. La respuesta es sí, lo vamos a hablar. También vamos a hablar de los protocolos de bioseguridad más adelante, pero vamos a cerrar el capítulo entonces también de la omnicanalidad. Y para terminar esta pregunta, aprovecho y le pregunto a Tomás, hemos escuchado de todos los panelistas la importancia del desarrollo de los canales alternativos de ventas. Una pregunta, nuestro Bogotá, que será un proyecto que abrirá sus puertas una vez ya la pandemia COVID-19 haya o evolucionado mucho o terminado, ¿cómo la infraestructura de este proyecto se está preparando para poder resolver esas necesidades de logística y de necesidades de las marcas, como lo mencionaba Gustavo hace un momento?
Quisiéramos saber entonces, Tomás, desde la óptica del desarrollo, cómo los centros comerciales y particularmente nuestro Bogotá se está preparando para satisfacer esta necesidad. Bueno, lo primero es recordar la ubicación de nuestro Bogotá. Estamos ubicados a una cuadra de la avenida del Dorado, sobre la avenida Ciudad de Cali, sobre la avenida Mutis. Entonces es una ubicación entre tres avenidas principales de gran calado, a 5 minutos del aeropuerto El Dorado, en todo el corazón de lo que se conoce como el corredor de oficinas del Dorado, que este corredor tiene el 10% de las oficinas de Bogotá. A 5 minutos hay 60.000 trabajadores y no es una inferencia indirecta, es que nosotros mismos fuimos edificio por edificio censando y encontramos que la población de edificios en 5 minutos a la redonda son 60.000 trabajadores y en 15 minutos hay 1.3 millones de habitantes y una población que es 60% estrato 3, un 25% estrato 4, 5% estrato 5 y el resto estrato 2. Entonces es una clase media muy consolidada. De hecho, cuando uno recorre Engativá encuentra que es una zona de la ciudad que ya se construyó hace muchos años, no son viviendas donde sus habitantes están aún pagando el crédito, sino que ya tienen todo el ingreso que les entra mensualmente disponible para gasto. Entonces, la ubicación en este mercado hace que el centro comercial sea estratégico, no solamente para el comercio físico, el comercio de experiencia, de transacción física, de visitar, sino para el comercio a domicilio. Es un centro comercial que por su ubicación permite llegar dentro de una hora de tiempo a puntos en el norte y sur de la ciudad. Entonces, partiendo de esta ventaja competitiva que tiene el centro comercial por ser tan central para la ciudad, hemos potencializado todos sus atributos que le permitan a los comerciantes soportar mejor su operación de domicilios. Empezamos con un lounge y una zona de parqueo para operadores de domicilios, donde primero no les vamos a cobrar el parqueo, segundo vamos a tener sofás, cafeteras, televisores, baños para que los domiciliarios nos prefieran, para que realmente sea un sitio donde quieran ir a trabajar. Vamos a tener una zona de pick-up y drop-off. Ya estamos en conversaciones con Mercado Libre y con algunos otros operadores para que aquel cliente que quiere pedir por su celular o por su computador y lo necesita ya, pero no se quiere bajar, pues pueda recoger su mercancía en esa zona de pick-up y drop-off. Vamos a tener las cocinas ocultas, pues que aquí han dado cifras desde el 15 hasta el 35% de las ventas totales, entonces es importante crear este hub para abastecer el centro occidente de la ciudad. Y finalmente vamos a tener facilidades de almacenamiento para los retailers. Nos hemos encontrado que hay comerciantes que no cuentan con un centro de despachos o un centro de distribución en Bogotá y que hacer la logística paqueteo desde Medellín les queda complejo, o desde Barranquilla, Cali, otra ciudad. Entonces, si nosotros en el corazón de la ciudad les podemos alquilar a precio de bodega, no a precio de local, unos espacios para que tengan un stock de mercancía, eso les puede resultar muy conveniente. Entonces, esos son los elementos. Queremos ser una plataforma que no solamente por sus atributos de experiencia atraiga al cliente a la compra física, sino que le permita al retailer soportar su operación de domicilios. Gracias, Tomás. Y para cerrar el capítulo, sabemos que las diferentes aplicaciones que permiten esa conexión virtual de los clientes y con las marcas y especialmente con los restaurantes generan amores y odios
se reconocen aspectos positivos, pero a la vez también se evidencian aspectos que no son tan chéveres para la industria. En algunos casos, de hecho, se habla de abuso. Entonces, yo quiero conocer la opinión que ustedes tienen sobre estos aplicativos y qué recomendaciones harían para mejorar el uso. Es decir, ya sabemos que son canales de venta que se van a fortalecer y que los vamos a necesitar. No obstante, ¿cuáles serían sus recomendaciones para que esos canales como Rappi, como Uber, como iFood, como domicilios.com funcionen mejor y que se encuentre un equilibrio? ¿Qué opina Andrés sobre este tema? Porque sabemos que claramente su industria tiene que ver mucho o todo con ese canal. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué opiniones tendrías para mejorar ese servicio? David, las aplicaciones, como lo mencionaba hace un rato, hace 5 años han venido transformando la manera en que consumimos y han jugado un papel supremamente importante para, como lo mencionaba hace un rato, lograr esas 2 millones de órdenes que a través de estas aplicaciones se dan en una ciudad como Bogotá. Lo cierto es que para un restaurante, la combinación que se da entre su infraestructura tradicional y operar a través de estas plataformas resulta costoso y de alguna manera ineficiente desde el punto de vista de su estructura de costos. Digamos, las ventas a través de estas plataformas, cuando se dan en una infraestructura que está hecha y pensada para los domicilios, como son nuestras cocinas ocultas, le permiten al restaurante operar en un menor espacio, ¿cierto? Le permite poder tener en su P&L un porcentaje del costo de su arrendamiento mucho menor y que en últimas le va a permitir ganar y ser mucho más exitoso para las ventas a través de estas plataformas. De la misma forma, nosotros resultamos siendo un facilitador también para las aplicaciones, para que puedan, a través de nuestros facilities, tener una operación mucho más eficiente. Hoy en día, una orden que se genera, pues le llega al domiciliario, donde quiera que esté, a unos metros o cuadras del restaurante donde va a recoger la orden, tiene que ir a buscarla, espera su orden y la lleva al consumidor final. Teniendo hubs como los nuestros, donde funcionan 20, 25 cocinas en un mismo lugar, independientemente de las eficiencias en costos que el restaurante va a tener por tener costos de mantenimiento compartidos entre todos estos restaurantes, para las aplicaciones resulta también mucho más benéfico, porque ese domiciliario que puede esperar la orden en nuestro facility no tendría que despachar una sola orden como funciona de manera tradicional, sino que le pueden ser asignadas 3, 4 o 5 órdenes en ese mismo momento, las recoge en nuestro hub de los 3 o 4 restaurantes de donde fueron despachadas esas órdenes y llevadas en un radio de despacho menor, para poder llevarle en un menor tiempo y un mejor producto al consumidor final. Entonces, este tipo de eficiencias que le estamos nosotros entregando también a las distintas plataformas debe impactar en el mediano plazo para que esos costos que hoy en día las aplicaciones le cobran a los restaurantes bajen y funcione mejor la ecuación para los restaurantes. Muy buena iniciativa. Parafraseando lo que dices, es que en la medida que puedan consolidarse pedidos de diferentes restaurantes a través de un logístico, finalmente eso va a permitir que el costo para el cliente usuario y para la marca sea menor. Eso suena muy bien. Pregunta Andrés, esa iniciativa, ¿cómo ya se está trabajando con las aplicaciones?
Sí, en últimas, digamos que la manera algorítmica que funciona la maneja cada una de sus plataformas para aprovechar en ese mismo domiciliario distintas órdenes y solamente se puede lograr, como te decía David, a través de un centro de operaciones, un hub como los nuestros, donde tiene ese domiciliario la posibilidad de recoger distintas órdenes en un mismo lugar. Súper, perfecto. Héctor, ustedes que padecen, digamos, o más que padecen, o que tienen el impacto directo del costo que tiene utilizar las plataformas, lo mismo Juan Carlos, ¿cómo ven este capítulo? ¿Cómo ven la idea de Andrés? ¿Y qué recomendaciones le harían a estas plataformas para que se vuelvan más eficientes y al final generen mejores impactos a todos los clientes que están involucrados en esta cadena? Mira, yo lo que te puedo decir, digamos, en términos de delivery es que evidentemente estas aplicaciones lo que trajeron es una gran conveniencia. O sea, es muy conveniente, es muy fácil y eso ayuda bastante. Sin embargo, realmente esta pandemia ha representado un desafío muy importante, sobre todo en términos de limpieza e higiene. Cuando tú te das cuenta la tendencia que viene, digamos, en donde el principal motivador para las personas para ir a comer o para comer en un sitio venía al principio, estaba antes del COVID era inferior al 30%. Al empezar el COVID estuvo alrededor del 40%. En la semana pasada, con la estadística que nosotros estamos haciendo, ya está en el 52%. Es la prioridad para las personas y lastimosamente eso ha sido un desafío que ellos no han logrado manejar muy bien. Por eso cuando yo hablaba de la otra pregunta, creo que evidentemente tener más control sobre los productos, etcétera, y poder, por ejemplo, vivir la experiencia del forno yendo hasta allá y pudiendo recoger mi comida, yo la llevo, yo la pongo en mi carro, yo la acomodo para que no se me riegue, para garantizar también el control, evidentemente es parte de lo que nosotros vemos que viene y en ese sentido, ojalá la recomendación para mí es que sean mucho más estrictos con los protocolos operativos de la forma como están operando. Nosotros, por nuestra parte, tuvimos que hacer todos unos protocolos que tuvimos que ejecutar en nuestros restaurantes para garantizar que se cumplan muchas de estas cosas y ha sido un gran desafío porque, pues, de nuevo, ¿qué es la respuesta a estas plataformas, no? Al final, ¿yo qué hago? Gustavo lo mencionó al principio, hay algunas prácticas en donde evidentemente están aprovechando la situación. Lo que yo también pienso es que esto es algo que hay que pensar más en el largo plazo y esa visión, digamos, de corto y mediano plazo, pues seguramente les va a funcionar en corto y mediano plazo, pero pues no tengo tan claro cuál va a ser el largo plazo en ese sentido, porque pues con muchos restaurantes en general están obviamente erosionando la relación. Entonces, digamos que esa pregunta yo prácticamente la dividí en dos. Uno, el tema que tiene que ver con limpieza y sanitización, que de nuevo es algo que para la gente hoy es súper clave. Y dos, también cuál es la relación que se está teniendo entre los restaurantes y las plataformas, ¿no? Gracias, Héctor. Muy importante el tema de los protocolos de bioseguridad sanitarios, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Juan Carlos, desde Il Forno y Oaxaca, ¿cómo ves este capítulo? ¿Qué sugerencias y qué recomendaciones podrías hacer para mejorar esa conexión marca-plataforma? Yo creo que lo primero es, las plataformas sin duda han traído un desarrollo a este negocio, ¿cierto? Es como uno discutir hoy si los hipermercados o los hard discount le hacen bien o mal al mercado. O sea, simplemente son jugadores que están y nosotros como marca lo que tenemos que hacer es aprovecharlos de la mejor manera, que sean un canal más, no el canal, que yo creo que ese es el problema, que hoy para muchos, al ser ese el canal, obviamente se genera un desequilibrio en la relación que obviamente ha sido aprovechado. Entonces,
yo creo que lo primero es, más de hacer la mirada hacia ellos, es cuál es la mirada que vamos a hacer hacia nosotros y cómo tenemos que tener la tarea o salir con la tarea de desarrollar nosotros mismos las plataformas que tenemos que hacer para poder garantizar que tenemos una alternatividad de canales, que verdaderamente hay un ejercicio de omnicanalidad. Eso es lo primero. O sea, es mirar en el ojo de nosotros qué tenemos que hacer distinto para no depender de ellos. Y lo segundo, me alineo con lo que plantea Héctor, y es cómo ellos van a garantizar que la promesa de valor en términos de inocuidad y de bioseguridad que todos estamos haciendo al interior de los restaurantes, que nos está costando más de lo que nos costaba antes, cómo eso se va a entregar al cliente final. Y sí creo que debe haber una mirada, como les digo, del equilibrio económico que se está generando hoy, porque esto no va a durar para siempre, ¿cierto? Esto va a haber un punto en el que tiene un fin, y en ese momento, cuando se equilibren de nuevo las cargas, sí creo que tiene que haber digamos que volver a regular la relación, que sin duda hoy está desequilibrada. Perfecto, Juan, muchas gracias. Termino con Gustavo, que sé que es un crítico de las aplicativas. Me dejaste para el último, yo sabía por qué. Te dejé para lo último porque yo de antemano ya sabía que eres una persona que ha criticado el uso de estas herramientas. Sin duda, como lo decía Juan Carlos, sé también que reconoces la utilidad que tienen y que sin duda es un canal que se va a seguir utilizando, pero dentro de tu crítica me gustaría que le compartieras a todos los participantes qué piensas y qué recomendaciones les harías a estas plataformas de delivery. Bueno, mira, yo en realidad me siento defraudado, yo, Gustavo Tomé, porque a mí todas estas plataformas fueron las que primero me vinieron a buscar para que les ayudara a relacionarla con los clientes. Y a costa de ver el beneficio, yo sí impulsé y les ayudé a conseguir las grandes cadenas de varios países, diciéndole que era un buen negocio. Pero yo creo que la promesa que hicieron inicialmente no la están cumpliendo, y a mí me parece una falta de responsabilidad ser oportunista. Entonces, lamentablemente yo no estoy a ser muy lapidario. La única solución que yo le encuentro a este negocio en el corto y mediano plazo es que el gobierno intervenga, las comisiones y el gobierno intervenga, los gobiernos intervengan en el tema de la legalización de los empleados, si queremos garantizar lo que decían todos, inocuidad. Porque yo no puedo exigir a un restaurante que lo clausuro si no uso el barbijo, el motorizado, y viene el de la aplicación sin nada, como quiere, con la caja sucia, con las manos llenas de mugre, y la aplicación no regula nada. Entonces, este negocio que ha sido muy bueno, el famoso yo no hago nada, solo conecto compradores y me llevo una comisión altísima, ha abierto hoy una posibilidad. Yo creo que el COVID cambia todo esto, porque yo ya escuché acá 2 restauranteros grandes, y te puedo decir toneladas de que tengo que me llaman todos los días por este tema, donde se han dado cuenta que tener su propia aplicación es barato. Hoy hay aplicaciones muy buenas, tener tu propio canal de e-commerce, vale, yo promociono algunos, recomiendo algunos que lo he visto que están funcionando muy bien, por $29 por mes vos tenés tu propio sistema. Es algo, entonces sí, por la venta de un envío de domicilio tengo mi propio sistema, sin comisión, con seguimiento de moto, con CRM, entonces el gastronómico se dio cuenta de que también tener su propio canal es barato y económico. Y hoy está jugando un papel fundamental, que el cliente prefiere comprar en el domicilio del restaurante, donde sabe que el restaurante de su marca favorita le garantiza la inocuidad, y no la experiencia de ese motorizado que no lo regula nadie, que no sabe cómo va a llegar el producto. Entonces, en algunos países por eso están demoradas, las aplicaciones no están saliendo, el gobierno las tiene bloqueadas, están en una negociación, salieron, se estrellaron, volvieron para atrás. Pero bueno, yo como buen argentino, en Argentina esto ya viene dando pelea hace rato. Argentina ha sido líder en paros, y en COVID llevan 5 paros de motorizado nacional por este tema de la legalización, de la puesta en nómina o en plantilla, de que le den seguridad, capacitación y un montón de cosas. Y yo creo también hay que ser muy realista y decir la verdad. Este es un gran negocio hoy porque lamentablemente hay un país latinoamericano en crisis que se llama Venezuela, que les provee el 80% de la mano de obra a estos jugadores,
que cuando eso se acabe, el ejercicio va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque le van a tener que garantizar a un empleado local lo mismo que le garantiza un empleo local. Entonces, cuando digo de empleo local, es seguridad social, salud, uniformes, comida, transporte, y eso va a cambiar mucho la regla del juego, y si ese costo lo trasladan al cliente, el cliente no va a comprar. Entonces, yo la recomendación que les doy a los que están conectados, anímense a tener su propio e-commerce. Es fácil, es práctico, es rápido y es barato. Y en 10 días están vendiendo. Y pierdan el miedo. ¿Yo qué creo? Escuchando dos grandes restauranteros, dos grandes cadenas acá, está claro que ellos ya dicen que la relación está desgastada. La única forma de que que ellos mejoren es que los propios restauranteros los pongan a competir con su propio canal. ¿Qué quiere decir? Ahora ya no te llevas, como dijo Juan recién, no tiene que ser dependiente, sino es un canal más, porque mi propio canal debería ser mucho más fuerte que el del tercero. Entonces, cuando los gastronómicos pongan a competir a las aplicaciones con su propio canal de estas grandes cadenas, ellos van a tener que empezar a entender cuál es el negocio, porque el restaurantero ya se dio cuenta que puede cobrar menos, que con lo que cobra el envío paga el motorizado y que se está ganando un 20 o un 25% más que lo que hoy le da la aplicación. Entonces todavía no han entendido el ejercicio del marketing y es ahí donde las aplicaciones son líderes, porque con un push te venden lo que vos no podés vender en una hora, ellos sí lo logran. Pero ese ejercicio va a ir cambiando y si el COVID se sigue agravando y el consumidor sigue eligiendo la seguridad alimenticia, que hoy está en el 70% de la decisión de compra gastronómica en un domicilio, en el restaurante propio, y te pregunta, ¿me le va a enviar por la aplicación? No, con un domiciliario propio que es mi mesero vestido de disfrazado de extraterrestre como van hoy, la gente va a elegir eso antes que la inseguridad alimenticia, el contagio por los pocos niveles de seguridad. Yo creo que la presión grande está en eso, los gobiernos ya se están hablando, ya se ha empezado a hacer ruido en Latinoamérica, y para cerrar esto, lo que mencionó recién el visionario Tomás, que es un chico joven y por eso emprende y tiene una visión diferente de lo que se viene, yo creo que la llegada de un jugador grande como Amazon, que ya en Colombia, al frente de su centro comercial, tiene las oficinas, o la llegada de un jugador importante de domicilios que venga con otra regulación y con otra forma de ver el negocio, también va a hacer que el mercado latinoamericano se regule automáticamente. O sea que hoy la competencia y el gobierno son los que tienen que entrar a jugar para que esto cambie, pero lo que yo les digo a los restauranteros pequeños y grandes, que se animen a tener su propio canal y que no lo vean como que no hay una salida. La salida está y es muy sencilla. Muy claro, Gustavo. Gracias por compartirnos esta opinión y esa visión crítica, créeme que es muy importante. Hemos hablado durante todo este webinar del capítulo de seguridad sanitaria. Ya las marcas en Colombia se aproximan a tener sus aperturas. Sabemos que hay un poco de incertidumbre en el mercado porque el gobierno aún no ha mencionado tiempos ni ha mencionado protocolos. No obstante, está clarísimo que se viene una exigencia importante en seguridad sanitaria. Entonces, quiero conocer desde cada una de las aristas que ustedes lideran, qué están haciendo para que cuando se permita la atención al público directa, se pueda, digamos, hacer de la mejor manera. Héctor nos ha mencionado en varias de sus intervenciones la importancia de este capítulo, entonces quisiera comenzar por él, que nos explique McDonald's qué protocolos se está implementando para lograr tener la mayor seguridad con sus clientes. Bueno, a ver, primero que todo, nosotros todo lo hemos hecho apalancado en una iniciativa que se llama Mac Protegidos. Y la verdad es que con esta iniciativa Mac Protegidos, casualmente yo en mi perfil de LinkedIn posteé un video, digamos, donde está el detalle, es un video de 2 minutos 30, pero básicamente nosotros lo que les estamos mostrando es cuáles son las iniciativas que hacemos en cada uno de los segmentos.
¿Qué ventajas hemos tenido? Evidentemente, al ser una compañía multinacional, pues ya hubo otros países que vivieron esta situación y a nosotros pues nos llegó la información de qué hicieron en cada país, y Arcos Dorados en Latinoamérica tuvo la habilidad de tomar las mejores iniciativas de todos los países y hacer solo un grupo que se llama Mac Protegidos. En ese sentido, por ejemplo, con el delivery, que lo mencioné, pero solo para reforzarlo, hablando específicamente de limpieza y higiene, nosotros cuando llega el domiciliario tenemos una zona donde ellos tienen que sanitizarse las manos, tienen otra zona donde limpian e higienizan sus maletines, que tienen que hacerlo, si no, no les entregamos el pedido, y tienen otra zona donde les entregan el pedido 100% sin contacto. Exteriormente les estamos tomando la temperatura a los domiciliarios y tenemos unas líneas que delimitan las distancias que tienen que seguir para garantizar, digamos, la distancia que estamos garantizando, pues que es de 2 metros entre personas. A nivel del drive-thru y de la operación interna de todos los restaurantes, todos nuestros empleados utilizan tapabocas, máscara acrílica, y en el caso, por ejemplo, del Automac, entonces hay unas placas acrílicas en las ventanillas, adicional al tapabocas, a la máscara acrílica está la tapa acrílica, y sugerimos métodos de pago sin contacto, por ejemplo, como tarjeta de crédito. Si la persona va a pagar en efectivo, tenemos unas bandejas especiales que se sanitizan después de cada uso y con la que el cliente evidentemente pues paga con efectivo y recibe el efectivo y tiene el control ya el control de su efectivo. Y al entregar el pedido es un pedido, una entrega también sin contacto de la bolsa, en donde simplemente se le entrega. A nivel de los centros de postres pusimos unas barreras acrílicas adicionales también, en donde la persona no, digamos, está separada por la barrera acrílica, la máscara y el tapabocas, y adicionalmente diseñamos unos elementos para evitar el contacto, por ejemplo, al entregar un cono o al entregar un coloso, en donde la persona, el crew pone, nuestro chico pone la comida ahí y la otra persona lo toma sin tener contacto entre las manos, además del lavado y la limpieza de las manos frecuente en todos los casos. Y para el caso dentro del restaurante, del modelo de takeout, que ya estamos implementando en algunos restaurantes, básicamente lo que tenemos son unos stickers donde delimitan dónde las personas se pueden parar y tenemos una persona que controla ese flujo para garantizar que nunca estén en una distancia menor de 2 metros y pues que no haya ningún tipo de contacto dentro del restaurante. Y ya tenemos también algunos protocolos que todavía no los hemos comunicado porque no es el caso de Colombia, no es algo que se ha aprobado todavía en Colombia, pero ya tenemos unos protocolos de otras partes del mundo de cómo hacer, digamos, el aforo limitado con conteos de personas, garantizando la cantidad de gente y con algunas delimitaciones dentro del restaurante, que en algunos casos son físicas y las otras son directamente de distancias. De nuevo, así es como nos estamos preparando. Evidentemente, la experiencia de muchos otros países pues, nos ha ayudado a poder hacer esto en tiempo récord. De parte de los gremios y del gobierno hemos recibido, nos han llamado, digamos, para preguntarnos un poco qué han hecho, estamos haciendo algunos pilotos, etcétera, y evidentemente en este tema de higiene y de limpieza, pues somos líderes, somos reconocidos, estamos duplicando nuestros esfuerzos y pues todo, digamos, todas estas medidas que les conté, las pueden ver en los restaurantes o las pueden ver en el video que les menciono. Perfecto, Héctor. Gracias por compartirnos esas iniciativas. Y pasemos entonces a una marca local. ¿Cómo se está preparando en protocolos de bioseguridad sanitaria Il Forno y Oaxaca, Juan Carlos? David, digamos que nosotros hemos partido el tema en varios momentos. El primero, que ya lo teníamos desde nuestra planta de producción, y es todo el equipo tiene toma de temperaturas, desinfección de ambientes. Hemos garantizado que esa información sea pública dentro de la compañía con el objetivo de entender si eventualmente puede haber alguna situación de riesgo que antes eventualmente pasábamos por alto y que hoy tenemos que atacar de manera inmediata. Lo segundo es el back de nuestras cocinas en los puntos de venta, muy similar a lo que Héctor planteaba, aumentando los momentos de desinfección de espacios, garantizando que el lavado de manos sea un sine qua non, por lo menos cada 15, cada 20 minutos, que eso se vuelva recurrente en el equipo, lo mismo que el tema de control de temperatura.
Adicional a eso, todo el control de los domiciliarios, que es muy similar a lo que Héctor planteaba. También en nuestros domicilios hemos implementado lo que llamamos el doble empaque, buscando que si por alguna circunstancia el empaque, digamos que se viola mientras llega donde el consumidor, el contenido del producto esté protegido hasta cuando el consumidor lo recibe. Y digamos que ya tenemos un protocolo listo para el salón cuando nos permitan abrir nuestros puntos, que va desde el control del aforo, desde el control de la fila, desde el lavado de manos en el ingreso de los restaurantes. Posiblemente no se va a ver muy estético, pero sí creemos que en términos de bioseguridad va a ser muy útil, es que la gente cuando entra al punto pueda hacer la higienización de sus manos y todo lo que tiene que ver con el control de temperatura y control de aforo, que sin duda va a ser una de las regulaciones claras. ¿Qué creo yo? Insisto en eso, es muy importante que nos permitan comenzar a sondear cómo el consumidor va a adoptar todas estas normas, por decirlo así, que estamos desarrollando, porque sin duda en el nuevo normal posiblemente el consumidor entienda que esto es un poquito harto, ¿cierto? Que si entro a cada punto y me van a hacer lo mismo, pero a medida que se entienda que es la nueva manera de hacer las cosas, creemos que se van a adoptar de manera rápida. Pero sin duda alguna, somos unos convencidos que aquellas marcas que entiendan que entre más normas o entre más nuestro protocolo sea mucho más profundo, seguro el consumidor va a sentir confianza. Y como en cualquier economía, la confianza es la que genera el consumo. Entonces, las marcas que sean capaces de entregar los protocolos claros a los consumidores, que los consumidores vean que hay otras personas que lo hacen y que la marca sigue entregando inocuidad en sus productos, se va a ver beneficiado en términos de ventas al final. Perfecto, Juan, gracias. Gustavo, tú que lideras, digamos, diferentes categorías y marcas alrededor de la región de Latinoamérica, ¿cómo estás viendo estos protocolos de Colombia versus los protocolos en la región? ¿Estamos siendo más exigentes, menos exigentes? ¿Estamos en el estándar? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, yo te cuento, no, Colombia está siendo muy flexible hasta ahora. El país latinoamericano que más duro la tiene es Perú. Perú llevó 68 días sin vender domicilio, sin nada, y hemos salido ahora. Yo tuve la oportunidad de trabajar y abrir la empresa. Saqué la primer marca de domicilio de Perú el primer día, el 12, con un desborde en ventas terrible y con muchos problemas logísticos. Al día de hoy las aplicaciones no están funcionando, el gobierno las tiene bloqueadas, salieron, las cancelaron el otro día por problemas de seguridad. Entonces, lo que se ve es que los gobiernos van mirando qué hace el vecino y si pasa algo yo voy ajustando. Entonces, todavía no está claro. Cada gobierno le apunta a una certificación y es como que quiere que el cliente ande con un sello acá que diga no tengo el COVID. Y lamentablemente el COVID está en todos lados. O sea, el principal problema que tienen los restaurantes hoy es que el 80% de su capacidad laboral es de estratos 2 o 1 o 3 y se movilizan en transporte público, que es el principal punto de contacto. Entonces, ¿de qué sirve yo tener implementados altos niveles de seguridad en el restaurante si esa persona cuando salió o cuando fue y volvió a su casa se contagia a diario o tiene un riesgo altísimo de contagio? Y el segundo problema que yo visualizo es que todavía los restauranteros no tienen claro el costo de todo esto. Aquí hay un tema de costos y de tiempos, porque empacar, como dijo Juan, doble y todo eso es verdad, pero todo eso es costo y tiempo operativo. Y yo veo que muchos se están estrellando porque no tienen cero conocimiento y dicen, yo le cargo un 5% más y piensan que con un 5, con un 2 están cubiertos. Entonces, todavía hay mucha desinformación de esto, pero está claro que si no hay confianza la gente no va a consumir. Y yo lo que sí veo es que lamentablemente los protocolos ya son muy similares en todos los países. Como dijo Hernán, yo creo que estamos tomando como referencia lo que pasa en Europa, pero acá hay un tema de cultura. Ojalá los latinoamericanos tuviéramos la cultura europea o japonesa. Entonces yo creo que ahí es donde estamos fallando con el copy-paste que hacemos del protocolo europeo o chino, no sé qué,
pensando que el latino se va a comportar igual. Y el latino ya por idiosincrasia es un antinormas. A nosotros nos encanta que si nos para la policía y nos hace una multa, darle un billetito para que no nos lleven, no nos hagan la multa. O sea, nos encanta coimear, pasar por rojo. O sea, somos antinormas. Y esa cultura, yo creo que hoy lo que nos está llevando a que no entendamos el cómo vamos a manejar esto tanto empresarialmente como la del cliente. Entonces, acá hay una sola oportunidad que yo visualizo muy importante, que va a ser la capacidad de manejo tecnológico en esta preapertura, como decían recién, con COVID. ¿Qué quiere decir? La empresa que tenga hoy un e-commerce bien hecho, una carta virtual, y le garantice al cliente que compró en su casa, llego a la una, llego, no me toca nadie, me senté, comí, no pagué y me fui, ese va a tener 100, no 100, 1000 veces más posibilidad que el que ponga, y como dijo recién, venga, que el termómetro, venga, que el barbijo, venga, que me toque, no, que está sucio. Todo ese proceso, si se hace muy engorroso, va a frenar la confianza y la venta. Entonces, el que no maximice la tecnología y se monte en ese canal tecnológico y pueda decir, su mesa es la 1A y yo vaya con un mapita, entro y me siento y no toqué nada, y comí, la pasé bien y la mesa esté arregladita, bonita, y me garantizaron una seguridad, no va a traccionar muy fuerte en el post-COVID o durante el COVID. Y acá hay un tema importantísimo que son los metros cuadrados. Hasta ahora las empresas más golpeadas, lo había hablado recién, el tema de las cocinas ocultas, Andrés, yo soy malo para los nombres, cada vez que me tengo que fijar en los nombres, soy pésimo para los nombres, sépanlo, pido disculpas. Que decía que, claro, la cocina oculta es muy productiva y muy rentable. Y hoy operar un restaurante de 1000 metros, 2000 metros o 500 metros, donde solo uso la cocina para domicilio, me genera una pérdida. Pero cuando saquen los protocolos, eso va a cambiar radicalmente. El que va a tener la mayor posibilidad de captación de clientes, el que tenga muchos metros cuadrados. ¿Sí? O sea, que pueda dar los 2 metros, metro y medio, y dar un aforo del 50 al 60% de la capacidad que tenía antes. Y van a estar muy complicados los restaurantes pequeños menores a 80, 100 metros. La gran mayoría de eso no va a poder abrir al público directamente, porque ¿de qué te sirve abrir un restaurante para poner 3 mesas? No hay negocio que funcione así. Solo el mesero que trajiste para servirlo ya te dio una pérdida operativa. Entonces, va a haber un cambio radical en el juego. Entonces, hoy se benefician los locales pequeños y con poca estructura por el delivery. Pero cuando haya la apertura va a cambiar totalmente el ejercicio, y el que tenga mayor cantidad de espacios, por ejemplo, yo a los McDonald's, yo los visualizo en otros lugares y ya veo otras marcas que lo están haciendo, no McDonald's, que están usando los parqueaderos, los mega parqueaderos, para poner mesas y dar servicio en 2, 3 metros. O sea, ahora hay que pensar en cómo hago para volver a tener la capacidad que tenía antes, usando parqueaderos, patios, terraza, techo. Yo tengo que sentar gente, porque si no la apertura a un 30%, que me lo diga cualquier gastronómico hoy, a abrir a un 30, un 40% de operación, da pérdida. Entonces no me voy a salvar con eso. Yo tengo que lograr una rotación rápida, que la gente no haga fila y todo lo que va a tener que cumplirse con el protocolo. Así que está claro que esto aceleró lo que el gremio debería haber hecho mucho antes, que son las certificaciones. Y lamentablemente muy pocos restaurantes están certificados, ni siquiera en BPM, y eso es lo que lo está llevando hoy a que implementar un protocolo de seguridad sea casi un caos, porque el protocolo del papel no sirve de nada. Es cambiarle el hábito de trabajo a un empleado. Entonces, Gustavo, dijiste hace un momento el capítulo de incrementos en costos por implementar los protocolos de bioseguridad. Si tuviéramos que preguntarte un número, está entre más o menos, en un domicilio hoy está entre el 7 y el 9%. ¿Sí? Con todo lo que si cumplen lo que decía un poco Juan y Héctor, o sea, el doble empaque, la desinfección, el cambio del traje del motorizado cada 4 horas, el barbijo cambiando cada 3. Si se hace bien la tarea es ese. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a ajustar y dice, no, el barbijo usa el mismo durante 20 días. Entonces, ¿para qué hago un protocolo si no le doy los implementos de seguridad? La norma dice en algunos países que vos tenés que hacerle un testeo rápido a los empleados cada 7 días, justamente por el tema del contagio y el transporte. Muy pocos lo están haciendo. Solo los gobiernos que lo están exigiendo, pero cuando vos cargas todo ese costo de sostener la operación en COVID, ronda del 7 al 9% para delivery, para el canal de delivery, haciéndolo correctamente. Y para los restaurantes, cuando abran, que ya van a tener servicio a la mesa, ¿ese valor es cuál? Todo depende del aforo de que tenga, o sea, cómo vos capitalices los metros cuadrados.
pero se supone que en el restaurante de la mesa el impacto va a ser mucho menor que en el domicilio. O sea, se calcula que va a estar entre un 3 y un 4%. ¿Sí? Perfecto. Fuera de la inversión inicial, o sea, esto, olvídate si hay que poner acrílicos, campanas, no estamos hablando de inversión, sino en cumplir el protocolo, desinfección, lavado, indumentaria y todo lo que lleva hoy dar un servicio en COVID. Perfecto. Gracias, Gustavo. Y por último, pues preguntarle a Andrés, que sin duda hoy al tener una compañía operando al 100% de su capacidad y con una alta demanda, imaginamos que esos protocolos pues ya los tiene muy desarrollados. ¿Cómo ves este capítulo y ustedes desde Cocinas Ocultas qué están haciendo? Claro, David. Lo primero es que creo que estos protocolos de bioseguridad y la expectativa que el cliente o el consumidor final van a tener por recibir un producto que cumpla con todas las condiciones de sanidad va a regular la informalidad, que ha sido uno de los principales competidores que tienen los restaurantes formales, a través de una competencia absolutamente desleal, sin pagar impuestos, vendiendo en cualquier esquina, y creo que el mercado va a terminar regulando naturalmente a este tipo de expendios. Así que digamos que ese es el primer comentario y lo veo como algo positivo para los restaurantes formales. Y desde el punto de vista nuestro, en nuestras Cocinas Ocultas, nosotros ya traíamos un modelo de bioseguridad implementado incluso antes de que se diera esta situación que estamos viviendo, y obviamente incrementamos nuestras medidas, pero a nuestro facility, los restaurantes que ingresan a cada una de sus cocinas tienen unos protocolos de bioseguridad establecidos. Solo ingresan los cocineros que trabajan dentro de sus cocinas. Para poder ingresar, se hace un control de temperatura de las personas que ingresan al facility. Hay un control de lavado de manos e incluso desinfección de pies al ingreso de nuestros hubs o nuestros facilities. El modelo de operación de nosotros, que tiene lo que denominamos unos runners, que son las personas que recogen el pedido en la puerta de la cocina y lo llevan hacia nuestro processing center para entregárselo al domiciliario, hace que no haya circulación de personas en las zonas comunes de nuestros facilities, así que mantiene una sola persona recogiendo las órdenes entre las cocinas hasta entregárselas al domiciliario. Y nuestros hubs tienen unas zonas delimitadas para la entrega de los domicilios, donde no ingresan los domiciliarios a nuestro facility, se entrega a través de una ventanilla, guardando la distancia social entre los domiciliarios que llegan a recoger las órdenes. Así que cuidamos en todo el proceso de entrega hasta el domiciliario ese tipo de producto, garantizando que cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Perfecto, perfecto. Y Tomás, sabemos que lideras esta cadena de centros comerciales y que tienes ya varios proyectos que abrieron sus puertas. ¿Cuándo ustedes están pronosticando que va a haber una posibilidad de abrir los restaurantes con servicio a la mesa y plazoletas de comidas, y cómo los centros comerciales que lideras se están preparando en protocolos de bioseguridad? La verdad, el cuándo no se sabe. Hemos escuchado entre colegas que se habla de unas pruebas pilotos en algunas ciudades donde no hay COVID, así que estamos en el mismo nivel de incertidumbre de la mayoría del gremio. Y los preparativos son muy semejantes. Yo creo que no vale mucho la pena repetir lo que ya han dicho los colegas, pero pues todo inicia desde antes del ingreso al centro comercial con mucha educación a los visitantes y al momento de inicio pues con un registro de temperatura, con un registro de la información del visitante, con estaciones de desinfección, con demarcación de pisos para una distancia mínima en ascensores, en baños, en zonas estrechas, mucha capacitación tanto a nuestro personal del centro comercial como al personal de los comerciantes,
mucho trabajo en equipo con los comerciantes, son nuestro principal aliado, trabajo en equipo con las autoridades locales. De los 4 centros comerciales que operamos ya, 3 han reabierto y en las 3 ciudades cada comercio tiene que pedir un permiso a las entidades locales. Entonces nuestro trabajo ha sido mucho de facilitar a los comerciantes cuál es esa información que necesitan radicar para los permisos. Entonces ahí estamos haciendo la tarea, muy en línea de lo que ya habían contado los colegas. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Y para terminar, quiero preguntarle a cada uno de los panelistas, desde su punto de vista, ¿cuál creen que van a ser los nuevos atributos una vez termine la pandemia que determinarán que un cliente decida visitar un lugar u otro para tener una experiencia gastronómica? Ya hemos oído hablar de la experiencia, hemos oído hablar de la omnicanalidad. Quisiera que le pudiéramos compartir a todas las personas que están conectadas qué otros atributos adicionales a la experiencia u omnicanalidad van a existir para que una persona prefiera ir a un lugar o al otro. Y pues en este caso también aprovechar para que una vez terminen esa intervención nos puedan hacer alguna recomendación que crean importante para todas las marcas de alimentos y bebidas que nos están viendo para afrontar este reto y salir lo mejor librado posible. Entonces, no sé quién quiere comenzar respondiendo la pregunta. Alguien que se anime. Gustavo, perfecto, adelante. Doy el puntapié. Yo que creo que la oportunidad grande ahora está en que el empresario tome decisiones dinámicas, informado y que no se deje estar. O sea, a nivel empresarial, el que sigue pensando en hacer las cosas y ya no tiene más un plan A, un plan B y un plan C, y está esperando que el gobierno o le abra el restaurante, le cierre o esto, se va a quebrar. Entonces acá la oportunidad que yo veo es la siguiente. Las marcas que están haciendo bien el trabajo se van a salir muy bien paradas, muy sólidas, y se van a llevar los clientes, como decía, de la informalidad. O sea, todos esos clientes van a consumir en restaurantes formales. Entonces es importante entender que hay una cantidad de consumidores que están mirando las marcas que hacen. Y acá también entra un tema, un juego que yo veo que muy pocos lo están aplicando, pero que tiene un impacto social muy bueno, que hoy los consumidores clientes, especialmente los millennials o generación Z, están viendo con muy buenos ojos las empresas que están siendo solidarias con el momento. O sea, acá cambió un poco el tema del solo negocio y se volcó un poco el tema de la solidaridad. Yo, gracias a eso y a la información que manejamos y que tenemos acceso, vengo montando estas campañas en mis clientes y la verdad que es abismal el crecimiento que tenemos en ventas, en tracción, en responsabilidad social, en seguidores de redes, sin inversión, solamente mostrando que somos solidarios con la causa. Entonces yo que invito a la gente que está conectada a que no piense y no mire solo para él, sino que es un momento de agremiarse, de agruparse y de ser solidarios con este momento, que mientras más solidarios seamos y más entendamos el ejercicio, mejor parado vamos a salir todos de la crisis. Entonces es un momento que hay que escuchar, tomar decisiones muy rápidas y ir adaptando la oferta a lo que el consumidor y el mercado va a ir queriendo, va a ir interpretando en día a día y cómo va cambiando la tendencia de consumo en este tiempo. Entonces, yo acá vuelvo al que el tema digital y el prestigio digital es clave hoy. Hoy la puerta al restaurante, ¿cuál es? Digital, una página web o una red social. Entonces, si yo no mejoro y sostengo el prestigio digital de mis restaurantes, puedo cometer un grave error, porque quiero vender mucho, hago un buen marketing, pero después no soy capaz operativamente de dar un buen servicio. Y hoy la gente, como está todo el día conectada, le encanta poner comentarios negativos, pero de renglones en redes sociales, porque también no tienen de quejarse y no tienen cómo ir al restaurante y partirte la mesa, por decirlo así. Entonces, el cuidar ese prestigio digital y entenderlo, que también la empresa tiene que ser solidaria con sus empleados, con sus colaboradores y con sus clientes. Y cuando uno habla de solidaridad también es cobrar un precio justo, saber que el cliente está pasando un momento financiero o económico no muy bueno,
¿Y cómo yo voy a lograr con mi empresa para seguir alimentándolo? Y que él vea que en este momento mi empresa lo escuchó, es clave. Entonces yo retomo acá un tema de una herramienta que se usa poco y que es la que más debería estar hoy funcionando, que son los programas de escucha o de fidelización o de los canales de comunicación. En eso sí no hay que ser frío, hay que ser humano. Hoy si me quejo, me gustaría que alguien me atienda el teléfono y no que todo sea a través de un chatbot. O sea, un chatbot funciona, pero en algún momento que alguien me escuche, me diga, sí, ¿sabe qué? La pizza le llegó con el queso torcido, bueno, a ver, muéstreme la foto, se lo voy a solucionar. Hoy este confinamiento y esta necesidad de comunicación hace que el humano busque los humanos. Entonces, esta conectividad que tenemos acá virtual también funciona en las compañías. O sea, yo he tenido una experiencia ahora en Colombia, en algunos países, estamos haciendo reuniones virtuales con los clientes y nos han funcionado de maravilla. Fiestas virtuales, funcionado de maravillas. Entonces, hay que ser prácticos, hay que entender el momento y yo creo que no hay que perder el contacto con los clientes. Esa es mi recomendación. Gracias, Gustavo. Andrés, ¿qué nos puedes decir tú de este capítulo y de esta pregunta? ¿Cuáles serán los nuevos atributos que decidirán que un cliente escoja un lugar u otro y qué recomendación le harías a todas las personas que nos están viendo en este momento? Gracias, David. Lo primero y lo que es evidente es que después de esta situación que estamos viviendo, los restaurantes, los clientes van a quedar con un imaginario de sanidad y unos estándares bastante elevados. Van a tener, digamos, un lugar donde puedan compartir nuevamente con sus amigos y con sus familiares de la manera más segura posible. Yo creo que al final los momentos de consumo para compartir, para estar con tus seres queridos, para compartir con tus amigos de oficina o para comer de manera rápida en la calle mientras te estás movilizando, esa conveniencia va a seguir existiendo. Y desde el punto de vista del delivery, el cliente se ha acostumbrado a que quiere tener un poco más de espacio en su casa, de poder compartir, de hacer las tareas con sus hijos cuando lleguen a su casa, y las alternativas de delivery van a seguir jugando, digamos, una labor muy importante para poder suplir esas necesidades que tiene el cliente. Desde el punto de vista de recomendaciones, es evidente que el mundo, después de la situación que estamos viviendo, va a cambiar. Muchos restaurantes, los que no tuvieron la agilidad para tomar decisiones y sobrevivir como los conocemos hoy en día, pueden tender a desaparecer, y les queda su propiedad intelectual, su conocimiento, su sazón, y para ellos la posibilidad de volver a comenzar, de poder volver a aparecer y ser relevantes en el mercado a través de cocinas ocultas resulta una solución donde pueden hacer su expansión, digamos, sin fricción, donde pueden volver a crecer con unos muy bajos costos de inversión, y donde pudieran nuevamente poner al alcance de los consumidores su producto final. Entonces, eso es lo que quisiera compartir. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Juan Carlos. Yo creo que hay dos temas. El primero es para poder garantizar que la gente va a volver a un centro comercial puntual, hay que equilibrar la relación que yo llamo seguridad-facilidad. ¿Qué significa? Es que se cumplan todos los protocolos que se tengan que cumplir, pero que no haya una fricción desmedida con el consumidor, porque si eso se genera, la experiencia no va a ser la más adecuada y después de 1, 2, 3 veces ir al centro comercial, la gente va a decir, venga, eso es tan complejo que mejor me quedo en la casa y sigo como veníamos. Eso es lo primero. Y lo segundo, en términos de alguna recomendación para quienes nos ven o nos escuchan, es
la consistencia. Es decir, en estos 3 meses todos hemos transformado procesos, productos, portafolios, desarrollado nuevos canales y no hay nada mejor que poder mantener esas cosas que hemos hecho bien hacia adelante. Eso finalmente lo que le terminará mostrando al cliente es que hay consistencia de la marca, que la oferta de valor que se generó en un momento de urgencia no era únicamente para pasar la coyuntura, sino que estaba pensada para ofrecer valor agregado en el corto y en el mediano plazo. Entonces, creo que las marcas que sean capaces de sostener en el tiempo las estrategias que se desarrollaron en este momento de urgencia, creo que van a ser muy bien percibidas por los consumidores. Gracias, Juan. Héctor, cuéntanos qué opinión tienes sobre esta pregunta y la recomendación que le harías a las personas que nos acompañan. Mira, mi respuesta va a estar fusionada y va a estar, digamos, en 2 aspectos. El primero creo que tiene que ver con las características que nosotros tengamos como líderes y en ese sentido creo que seguir resaltando temas como entender que el distanciamiento social no implica que hay menos trabajo en equipo, sino que por el contrario tenemos que buscar cada vez una manera más eficiente de trabajar con nuestros equipos es fundamental. Creo que destrezas como la proactividad, la consistencia que le acaba de mencionar Juan Carlos y sobre todo esa conciencia general y ese buscar hacer las cosas con pasión y con cariño, pues son las características que desde el punto de vista gerencial vamos a necesitar. Cuando hablamos específicamente ya de lo que es más aterrizado al restaurante, al día a día, creo que la prioridad va a estar a nivel de producto, teniendo en cuenta el tema de limpieza, sanitización y de la comida que tú entregues. Vendemos comida y no podemos olvidarnos de eso. Entonces creo que la primera es hablando de producto, que va a ser la base. Evidentemente para poder hacerlo, lo que necesitas es la gente. Y ahí estoy muy alineado con lo que mencionaba Gustavo, de la solidaridad y de cómo actividades que tú hagas con tu gente, pero también con la comunidad, evidentemente son las que van a poner a una marca digamos, en una posición diferente. Nosotros tenemos una campaña que engloba todo esto, digamos, que se llama Incondicionales. Y entonces, cuando hablamos de producto, es ser incondicionales, es siempre darte un muy buen producto. Cuando hablamos de gente, es ser incondicional con la gente que trabaja contigo y es ser incondicional también con la comunidad y con tus clientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de place, del lugar, algo que va a ser muy importante es la tecnología, no necesariamente en tener un e-commerce o tener las redes sociales que son muy importantes, pero también cómo vas a aplicar la tecnología para que la gente pueda pasar y no tener contacto al pagar con un método sin contacto, o tener estos tándem, los kioscos de nueva generación, en donde la gente puede hacer su pedido con un contacto mínimo, pagar con un contacto mínimo y esperar su pedido en la mesa. Creo que eso va a ser clave. Y por último, evidentemente ser incondicional con el bolsillo del consumidor, entendiendo que vamos a estar en una situación en donde evidentemente las marcas hemos tenido un perjuicio porque estamos vendiendo mucho menos de lo que vendíamos, pero también el consumidor está golpeado y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de eso y tener la habilidad de hacer cosas que estén más cercanas del bolsillo del consumidor. Y ahí Andrés mencionaba, digamos, un tema que tenía que ver entre la informalidad y la formalidad, y es siempre ver cómo vemos ese vaso medio lleno, y para los que somos restauranteros del mundo formal y que tenemos esta pasión y estas ganas de salir adelante, de que Colombia salga adelante, hacer las cosas bien, de ayudarle a nuestra gente, de ojalá generar más empleo, etcétera. Evidentemente, poder tener esa plataforma nos va a generar a nosotros una gran satisfacción, y es poder ver que el share en realidad va a tener una posibilidad mucho más grande para los que somos formales. Entonces la invitación es a cuidar la marca con procedimientos de limpieza y sanitización muy fuertes a nivel de producto, cuidar la gente, hablando de nuestra gente, hablando de nuestras comunidades, cuidar y estar alineado con todas las necesidades tecnológicas que tiene esto y ser sensible al consumidor también, teniendo plataformas de promoción y de precio que le permitan obviamente acercarse a este segmento formal, pero que es un segmento que tiene la capacidad de, al atrapar, digamos, mucho más volumen, poder ser más eficiente en el mediano y largo plazo. Ser incondicional. Muchas gracias, Héctor. Yo hice un breve resumen de todo lo que dijeron y lo voy a parafrasear porque creo que es bien importante que estos mensajes los reciban todos los participantes a este webinar.
y las recomendaciones de nuestros panelistas y expertos son la solidaridad, la cercanía. Todos convergieron en esa recomendación, ser muy cercanos a los clientes. También el tema de bioseguridad, sin duda es un capítulo que se debe incorporar, y resalto lo que decía Juan Carlos de que sean protocolos de bioseguridad que permitan también acceso fácil a ellos, es decir, que no por crear protocolos exhaustivos se creen barreras para los clientes. El uso de la tecnología, muy importante. Hablaba Héctor de algo que hay veces lo dejamos de un lado, pero que sin duda en estas circunstancias es muy importante utilizar, y es la pasión, la proactividad, el amor por lo que se hace. No olvidar que sin duda se tienen que seguir haciendo buenos productos. Y pues al final se habló también de un tema de precios, de que sean precios cercanos al consumidor, que sepamos que las billeteras de todos están en este momento más débiles y menos fuertes que antes, y se necesita también ser consecuente con esta realidad. Quiero entonces de nuevo agradecerle a todos los panelistas por haber aceptado esta invitación, y también a todos los participantes por haberse unido a este webinar Gastronomía, la experiencia del retail se transforma. También a Tomás, que desde su mirada de desarrollador nos permite tener una óptica diferente, y esperemos que entonces la industria de alimentos y bebidas aproveche los retos que le presenta el COVID-19 y salga fortalecida. De nuevo, muchas gracias por la asistencia al webinar. Este webinar es importante y se me había olvidado decirles que van a poder ver la grabación del mismo a través de la página del Centro Comercial Nuestro Bogotá a partir de mañana en la mañana, si lo quieren repasar y ver todo lo que hablamos la mañana de hoy. De nuevo, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Saludos a todos, muchas gracias.